Bien, pues es momento de analizar, como les decimos, un acuerdo, un preacuerdo. Se ha firmado la mejora de la atención sanitaria en Aragón. Lo hacían CESIF, UGT y Comisiones Obreras con el Salud. Y llegaba esto 2 días antes de una convocatoria de huelga general. ¿Cuál ha sido ese preacuerdo? ¿Cuáles han sido los hitos conseguidos? ¿Qué es lo que tenemos que estar observando? Aquellos usuarios de la sanidad pública que en estos momentos sufren una atención de aquellas maneras. Pues lo vamos a hablar todo, en este caso, con la presidenta de la Federación de Sanidad, en este caso de Comisiones Obreras, de Elizabeth. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, es habitual veros en televisión, en radio, en los medios, pues para pedir mejoras. Ahora, lo que no es habitual fue la fotografía que se firmaba el otro día. El gerente del Salud, junto con las 3, además féminas, 3 representantes de sindicatos que firmaban un preacuerdo para mejorar la atención sanitaria en Aragón. Y cuando hablamos de atención sanitaria, que esta era una de las críticas también que venían conociéndose, hablamos de toda ella, no solo de los médicos, también desde los celadores, auxiliares administrativos, administración y todas las personas también que un poco, o todo el caldo que un poco se mueve a raíz de un sistema sanitario. ¿Qué ha ocurrido para llegar al preacuerdo? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues en primer lugar, estas 3 organizaciones sindicales, quiero reconocer la unidad de acción que hemos mantenido, estas 3 organizaciones, en tiempos muy difíciles, porque nosotros el día 30 tuvimos nuestras elecciones sindicales en nuestro sector. Entonces son momentos complicados porque indudablemente nosotros también nos debemos al voto de las trabajadoras y trabajadores del sector y somos competidores entre nosotros mismos, pero entendíamos que debíamos aliarnos por un bien común, y un bien común que pasaba por la sanidad pública en su conjunto. A nosotros pueden decirnos o acusarnos que fuimos a rebufo de un acuerdo que se firmó con el sindicato médico, nada más lejos de la realidad. Yo siempre he dicho que la convocatoria de huelga es el fracaso de la negociación colectiva y es lo que quisimos visibilizar. Es decir, durante 4 años marcados por la pandemia no hemos alcanzado ningún acuerdo en mesa sectorial, que es donde se legitiman los acuerdos. Entonces, indudablemente, cuando vimos que se reconocía como legítima una convocatoria de huelga y legítima las negociaciones que de ella surgían, no nos quedó otro remedio que hacer una convocatoria donde no solamente pensásemos en los trabajadores y trabajadoras del sector, sino en la ciudadanía, porque nuevamente, y visto el acuerdo que se había firmado, recortaba el acceso a lo que eran los servicios públicos de los ciudadanos, como era en otras consideraciones. Una de las cuestiones, por ejemplo, era el ir cerrando los centros de salud a las 5 de la tarde. Eso nos llamó poderosamente la atención y tuvimos nuestro primer punto era una mejora de la atención primaria, una mejora y una apuesta por todos los profesionales que trabajan en ella, entendiendo que había médicos que podían ampliar y formar parte de los equipos de atención primaria, y con eso podríamos ir hacia solicitar la apertura de todos los centros hasta las 8 de la tarde. Eso, como todo, hemos conseguido meterlo en el acuerdo, pero es cierto que pues es un preacuerdo que ahora debe de ratificarse en mesa sectorial, pero vamos, que las elecciones sindicales han revalidado más del 50% que tenemos ahora en mesa sectorial. Ya los corporativos ya no tienen el 50% y pues yo creo que no va a ser ningún problema el que podamos ratificar un acuerdo que incluye muchas mejoras, no solo para los profesionales e hitos históricos como puede ser el de la carrera profesional, pero otros que nos hemos emplazado a trabajar y ver cómo se produce esa apertura de los centros de salud hasta las 8 de la tarde, paulatinamente, con los puntos de atención continuada que se cerraron en su día y que nosotros consideramos que se deben de volver a abrir, con nuevas funciones para los médicos de atención continuada en la integración dentro de los equipos de atención primaria, y otros puntos como pueden ser el refuerzo y el estudio de las urgencias hospitalarias, porque es algo que es clamoroso. Cuando la primaria tiene un colapso, quien lo sufre es la especializada, y en eso es lo que vimos que se había quedado, que no se había tenido en cuenta en ese acuerdo primero que se firmó. Esos han sido un poquito los pasos que se han llevado. Ahora, esto es un preacuerdo. A ver, es un acuerdo.
nosotros consideramos que la necesidad de pasarlo por la mesa legítima de negociación que nosotros siempre hemos defendido, que es la mesa sectorial, es un mero trámite que vamos a pasar, igual que pasó el anterior acuerdo. Nosotros no nos oponemos, sí, estamos defendiendo la legitimidad de la mesa sectorial. Lo único que tenemos que esperar la convocatoria de la mesa. Hay algunas cuestiones que, claro, nosotros entendemos que al haber unas elecciones el día 30 de marzo, como nos emplazamos, la representatividad ha variado, no sustancialmente, pero sí en matices importantes, como que estas 3 organizaciones sindicales ya casi van a tener el 52-53% de representación en la mesa, lo que nos hace una mayoría, junto con la Administración, que también ha firmado el acuerdo, y el acuerdo va a salir adelante. Y alguna de las medidas, como son la carrera profesional, ya se va a poner en marcha en el mes de mayo. Es decir, es un preacuerdo, pero nosotros entendemos que no hay ningún problema, y además, como ya lo hice el día que firmamos el acuerdo y defendí que es difícil de resistirse a firmar un acuerdo donde incluye mejoras para todas y todos los trabajadores de la sanidad pública y mejoras para la ciudadanía. Claro. En estos momentos, ¿dónde están los principales hándicaps, Delia? ¿Cuáles son los cuellos? No tenemos ninguno. Nosotros entramos a negociar un acuerdo con 19 puntos. Es cierto que, como todas las negociaciones, te vas dejando pelos en la gatera. Es decir, claro, sacar los 19 puntos adelante, y como a nosotros nos hubiese gustado, hubiese sido, vamos, un imposible. Sí que es cierto que nos felicitamos porque el nivel 3 de carrera profesional, porque aquí tenemos 2 sistemas de carrera profesional de 2 niveles, uno es para licenciados y diplomados sanitarios y otro para el resto de profesionales, que eran los que se habían quedado siempre y desde el año 2010 en el tintero. Los recortes afectaron a estas categorías profesionales, y que debo de explicar que deben de ser los celadores, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, los técnicos de laboratorio. Es decir, que hay personal sanitario también en este sistema de carrera que se había quedado sin cobrar el nivel 3, cosa que nuestros compañeros licenciados y diplomados sanitarios lo estaban cobrando. Algunas personas pensábamos que esa reivindicación no la íbamos a ver ni íbamos a conseguir, que es más, que cuando se concediese este nivel 3 de carrera, a lo mejor desaparecía la carrera profesional por el montante económico que suponía. Pues bueno, lejos de no conseguirlo, se nos reconoce, se nos da, y nos emplazamos a negociar otras cuestiones, como son la implantación de las 35 horas, que ahí debo de decir que hemos tenido nuestras dificultades más importantes, porque ellos entendieron desde un primer momento que la carrera profesional era imprescindible o importante para la desconvocatoria de huelga, pero nosotros les hicimos entender que sin la mejora de la atención primaria y sin la mejora de otras cuestiones, como eran las 35 horas o otras cuestiones que se han quedado se han plasmado en el documento, no lo íbamos a sacar adelante. Y por eso las 35 horas también las hemos implantado, que son 4 jornadas de reducción para el año que viene para todos los profesionales, 4 en el año siguiente y 4 en el tercer año de su aplicación. Pues nos parece también una medida muy importante para todos los profesionales. Claro que lo ideal hubiese sido que lo hubiésemos podido plasmar ya este año y ya de inmediato, pero sabemos que presupuestariamente era imposible, y más cuando hay un acuerdo por delante de nosotros que se ha llevado 8 millones de euros solamente para un colectivo profesional, que son ciertos médicos de la atención primaria, no para todos los médicos de la atención primaria. Y pues claro, entendíamos las dificultades con el ejercicio presupuestario ya abierto, y así se nos ha trasladado. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido intentar rebajar los plazos que la administración nos daba, pero es a nadie, y yo creo que el día anterior de la firma del acuerdo, el preacuerdo, pues materializamos esa posibilidad de acuerdo y ver en qué líneas iban a salir. Pues claro, nos mostramos moderadamente satisfechos, porque nosotros no pensábamos que lo íbamos a conseguir, y pensábamos que nos iban a dejar caer con la convocatoria de huelga que teníamos para el día 31. Quiero recordar que el lunes de esa semana nos emplazamos a negociar los acuerdos de mínimos, y como yo siempre he dicho, nuestra voluntad era negociadora. Una vez hablamos de los servicios mínimos con los que no estábamos de acuerdo, le dijimos a la gerencia de salud que queríamos seguir negociando, que queríamos seguir hablando, y ahí es donde al final empezamos a entendernos. Y es cierto que gracias a esa primera esa reunión, que yo creo que mostramos cierta intensidad e incluso amenazamos con encerrarnos, pues ahí ya empezaron hubo convocatoria, de encierro. No, nos quedamos encerrados. El gerente se fue porque tenía un acto en el Hospital Miguel Servet, nos dijo que a las 11 menos cuarto se tenía que ir, y le dijimos, mire usted,
tan convencidos estamos que queremos negociar que aquí le esperamos para cuando vuelva. Es más, le puede decir a la consejera que está aquí el comité de huelga reunido y hasta que no vuelva pues no nos vamos a ir. Y efectivamente volvió el gerente y pues ya se desbloqueó la negociación que estaba ahí en vías. Yo también entiendo que todas las convocatorias de huelga a veces esperamos a la recta final para poder negociar, o también es cierto que intentamos en los efectos de la negociación desgastarnos todos hasta el final a ver hasta dónde somos capaces de poder llegar, y nosotros demostramos que éramos capaces de llegar a pesar de que la convocatoria de huelga era un fracaso de la negociación colectiva y que bueno pues realmente no, pero entendieron justas nuestras reivindicaciones. Yo quiero recordar que hay otras cuestiones como las 35 horas ahora, ¿vale? Sí, que sí. Las otras organizaciones sindicales también los llevaban en su acuerdo, O sea, una de la negociación ha sido la implantación de la jornada de 35 horas. Eso es una realidad. Sí, es una realidad que además nosotros, es cierto que nosotros los plazos con los que manejábamos una vez que supimos que no íbamos a poder hacerlo durante este año, que era nuestro ideario, era que así como se aprobasen en función pública para nuestros compañeros de la administración de la comunidad autónoma se fuesen de aplicación en el salud. Es cierto que en el salud tiene sus complicaciones porque estamos hablando de turnos rotatorios donde se precisan ser contratadas a las personas para ser sustituidas y donde estamos hablando de 12 jornadas de trabajo, la aplicación de esas 35 horas, lo que económicamente viene a ser un roto importante para la administración. ¿Qué sucede? Pues que como todo lo hemos tenido que comprar a plazos y entonces pues nuestro mayor hándicap a la hora de poder firmar era que pudiésemos materializar en este año algo de esas 35 horas. Desde el principio la administración fue muy reticente en ese tema, nos dijo que presupuestariamente no podían asumirlo y bueno, pues llegamos a entenderlo emplazándonos a esas 4 horas para el año 2024, 4 jornadas para el año 2025 y 4 jornadas para el año 2026, que en otras comunidades autónomas se ha hecho de esa manera, es decir, nosotros somos una de las comunidades autónomas que quedaban por aplicar las 35 horas y bueno, pues hemos conseguido plasmarlo en este acuerdo. Murcia, Castilla-León lo han negociado en similares o parecidos términos con una salvedad, que en esas dos comunidades autónomas en concreto ha sido la administración la que ha llamado a negociar para la implantación y aquí ha tenido que ser una convocatoria de huelga la que moviese estas cuestiones para poder llegar a un acuerdo respecto a las 35 horas. Dos cuestiones más. Una, aquella que tiene que ver con establecer medidas para prevenir las agresiones. Sí, a nosotros nos parecía importante porque aparecía en el documento de los profesionales del anterior acuerdo, pero nos parecía importante implantarla en todos los centros y para todos los profesionales, porque es cierto que se está trabajando en el ámbito de la prevención de riesgos laborales y se está trabajando en este sentido. Entonces, nos parece muy importante, dado lo enrarecido que está el ambiente, dado las exigencias de los usuarios que son entendibles, dadas las listas de espera que tienen, pero lo que no es entendible en ningún caso es el llegar a la agresión física. Pero nosotros entendíamos que debíamos de, como todo, los acuerdos son para todos los profesionales de la sanidad pública, independientemente del centro donde trabajen o donde presten sus servicios. Nosotros no podemos entender que solamente se proteja la primaria, que la especializada se quede un poco en el limbo. Sí que es cierto que la especializada cuenta con unas características que casi todos los centros tienen guardias de seguridad, aunque es cierto que el tiempo que tardan en recorrer hasta donde se sufre la agresión realmente pues haya más distancia que en un centro de atención primaria, pero es cierto que debemos de proteger a todos los profesionales por igual y evitar que eso suceda. Eso no podíamos renunciar a que estuviesen. Es más, durante las negociaciones en salud nos pasa un documento donde desaparecen algunos puntos, donde los nuestros se recogen de otra manera y nosotros en todo momento retomamos nuestro documento. Trabajar sobre nuestro documento. En esas medidas, 19 que presentamos en un principio y que al final se convierten en 12 porque algunas sí que se incluyen dentro de los otros puntos del acuerdo, pero es cierto que intentamos salvar todos los puntos que llevábamos en el documento y para nosotros el tema de las agresiones era un tema irrenunciable. Y otro de los temas que
No lo digo porque muchas de las agresiones, a veces verbales, ¿no? También no solo ocurre en el sector médico, sino en todo el sector sanitario. Claro. ¿No? Muchas veces también están expuestos. No quiero decir que haya más o menos, pero es cierto que ocurren, en este caso, en aquellos peldaños claro, que suelen ser un poquito más abajo, ¿no? del diagnóstico médico, ¿no? El acceso a la sanidad pública no se hace directamente en el médico. Sí que es cierto que es al médico donde se le exige en muchas ocasiones una serie de pruebas, una serie de diagnósticos, una serie de cuestiones. Pero es cierto que los enfrentamientos más duros y más fuertes se producen en las puertas de entrada a urgencia, antes de que se realice el triaje de la urgencia, en la atención primaria, cuando el compañero administrativo le dice a un usuario que no puede tener cita hasta dentro de 10 días, que se tiene que ir a otro centro porque en ese no hay urgencias, que tiene que ir al hospital porque no tiene médico para atenderle. Es decir, en esa entrada a la asistencia sanitaria es donde se produce el mayor nivel de agresión verbal, que no física. Pero es cierto que debemos de prevenir a todos los profesionales de estas agresiones. Así es. Y la última cuestión que me parecía interesante y que aquí veremos a ver cómo es un estudio exhaustivo de las urgencias hospitalarias, o al menos buscar soluciones para evitar congestiones. Señora Lizana, ¿estamos congestionados? Claro, por supuesto. Y además siempre somos en los mismos hospitales, en los mismos centros y en las mismas fechas. Es decir, nunca podemos hablar de que se satura igual la urgencia del Servet que la urgencia del clínico. Nunca podemos hablar que también ocurre con el Hospital Rollo Villanueva, siendo situaciones muy distintas. El Hospital Rollo Villanueva tiene una situación estructural que vamos a ver cómo se soluciona con la ampliación, si verdaderamente va a afectar a las urgencias, o lo que han hecho en estos momentos, que es conveniar con la MAD para derivar parte de las urgencias cuando se saturen de los pacientes que acuden a este sector para que directamente vayan a la MAD. Es cierto que, claro, que hay peculiaridades. Por ejemplo, en el Hospital Miguel Servet no todo el mundo que está en urgencias está esperando ser atendido. En muchas ocasiones está esperando subir a planta, lo que significa que tiene que hacerse una gestión de las camas distinta, ¿vale? De otra manera, para que esa urgencia no se colapse y para que el paciente no tenga que pasar 4 días en urgencias. Es decir, esas cuestiones son importantes. Luego lo que sí que hemos firmado, y eso ya está para ponerse en marcha, es un pool específico de enfermería para la urgencia hospitalaria. ¿Por qué? Porque donde más se satura lo que es la urgencia es para nuestras compañeras enfermeras y enfermeros de estos servicios, porque al fin y al cabo son los que están prestando la atención directa una vez el médico ha sido atendido y esperando que suban a planta. Porque muchas veces hablamos de tantos pacientes, no quiero dar cifras, en las urgencias del Servet, pero no todos ellos están esperando ser atendidos. Muchos han sido atendidos, otros están esperando pruebas diagnósticas y otros están esperando subir a planta o trasladarles a su domicilio. Y esas producen un estancamiento de pacientes dentro de lo que es el área de urgencias del Hospital Miguel Servet, que entendemos que debe de resolverse de otra manera, como lo hacen en otros hospitales, donde no se produce ese colapso y esa saturación, y entendemos que debemos de emplazarnos a ver cómo se pueden mejorar esa gestión dentro del hospital, ya que la gerencia en estos momentos pues se considera incapaz, porque para eso, quiero decir, la gerencia del salud, porque para eso hay una dirección en el centro que debe de ser la que tome medidas. Pero nosotros esos temas queremos tratarlos, porque siempre nos ocurre lo mismo en las mismas fechas. Ya, no, claro, era lo siguiente que le iba a comentar, que además simplemente por ir terminando, pero claro, ese preacuerdo o ese acuerdo ya es una realidad. Pero ahora llega una cita electoral. Ustedes lo tienen bien firmado, ¿no? Para sí, venga el que venga, que seguir peleando la cuestión. Sí. Otra cosa que luego nosotros nos hemos emplazado. Sí que es cierto que como votamos el día 30 de marzo, ha sido la Semana Santa, puede haber algún problema en cuanto a la representatividad por un asunto que hay que dirimir en Alcañiz, porque no sabemos si al final se van a quedar en 23 delegados o 21 los que somos. No sé si la administración está esperando ese dato concreto, pero nosotros nos hemos emplazado a firmarlo, yo creo que como muy tarde la semana que viene, porque es cierto que nuestra voluntad hubiese sido firmarla ya. Es cierto que la representatividad en la mesa ha cambiado, nos tenemos que sentar con los nuevos números, pero
con los antiguos también el acuerdo salía adelante. Yo quiero recordar que el acuerdo del sindicato médico, bueno, el anterior acuerdo salió solamente con el voto favorable de la administración y una de las organizaciones sindicales que tenía un 33% de representación, es decir, no se necesitó ni la mayoría. Entonces, en este caso, más que suficiente. Y de hecho, yo creo y entiendo la palabra del gerente y los plazos son los que son. Indudablemente, nosotros, a ver, quien promete y no cumple se avergüenza de sí mismo. Eso creo que es una frase del guerrero de la luz. Yo lo dejo ahí, ¿no? Entonces, no es prometer, quiero decir, es un documento firmado. Nosotros entendemos que es con la gerencia del SAUZ, el compromiso es pasarlo a mesa. Nosotros hemos sido muy claros, nosotros desde el momento de la firma pasamos el documento tanto a los medios de comunicación como a los usuarios, a los profesionales de la sanidad, para que todo el mundo no tuviésemos que estar bajo el ocultismo del anterior acuerdo que tardamos casi un mes en conocer. Nosotros inmediatamente lo difundimos, lo dimos a conocer y de hecho el malestar de algunas organizaciones sindicales de ver reflejadas algunas peticiones que tenían ellos en su haber o en su cartera y que se han materializado en ese acuerdo. Pero entiendo que en las próximas semanas, yo creo que con muy tardar la próxima semana nos emplazaremos a firmarlo. Venga, pues nos vamos a quedar con esta buena nueva. Gracias por venir a los estudios a contarnos este acuerdo ya firmado y esta hoja de ruta, que habrá que ver también de qué manera, ¿no?, se va materializando, se va trabajando en todos esos acuerdos para este 2023. Gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a vosotros. Ha sido la labor imparable de los sindicatos CESIF, UGT, Comisiones Obreras, que nos ha explicado en qué ha consistido toda la negociación ya firmada con el SAUZ.